El teléfono me sacó de golpe del sueño, su timbre agudo cortando el zumbido constante del tubo de oxígeno. Lo busqué a tientas con los dedos tiesos por la vía intravenosa pegada a mi mano. Mamá, la voz de Isidora, estalló en mi oído alta y temblorosa. ¿Por qué no me dijiste que no podíamos vender la casa de playa? Parpadeé mirando el techo, tratando de asimilar sus palabras. Mi hija ni siquiera preguntó cómo me sentía. No mencionó la neumonía que me tenía aquí desde hacía una semana. Fue directo al grano, o mejor dicho, al derrumbe de todo. Les dijeron a los compradores que no están a mi nombre. Siguió con la voz quebrándose entre rabia e incredulidad. Tenía los contratos listos. Iban a transferir el enganche hoy. ¿Ahora dicen que pertenece a un fideicomiso? No dije nada. A través de la delgada pared del hospital oía el arrastre lento de la enfermera de turno haciendo sus rondas. El olor a desinfectante se pegaba al aire. Alejo un poco el teléfono de mi oreja, mientras la voz de Isidora subía de nuevo. ¿Sabes lo vergonzoso que es esto? Tenía gente aquí celebrando. Se detuvo de golpe, pero ya era tarde. Lo imaginé al instante ella, con un vestido nuevo, copa de champán en mano, amigos alrededor llamándolo su herencia adelantada. Ella no tenía idea de que yo sabía que este momento podía llegar. 12 años atrás, Ramiro había insistido en poner la casa en un fideicomiso, su seguro silencioso contra un día como este. ¿Me estás oyendo? Siquiera exigió. Te estoy oyendo, respondí con calma. Bueno, arréglalo, espetó, y la línea se cortó. Por un largo rato, miré la pantalla en blanco del teléfono con el pulso firme de una manera que la habría sorprendido. No estaba enojada, todavía no. Estaba segura. Deslicé el teléfono sobre la bandeja junto a la cama y me hundí de nuevo en las almohadas. Afuera de la ventana, el cielo del amanecer empezaba a aclarar. En algún lado, Isidora andaba de un lado a otro haciendo llamadas, tratando de deshacer un error que ni siquiera entendía todavía. Y yo ya sabía que esto era solo el primer paso. La vida había sido tranquila antes de esto. Mis días eran predecibles caminatas matutinas por el barrio, tardes leyendo noches, con el murmullo de la radio de fondo. La casa de playa había sido mi refugio, un lugar donde Ramiro y yo habíamos volcado el alma años atrás. Isidora también la adoraba antes. Pasaba veranos enteros allí, de adolescente tirada en la terraza, con un libro o riendo con amigos en las olas. Pero algo cambió en ella en los últimos años. Sus charlas empezaron a sonar como las de Ignacio, llenas de frases como apalancamiento de activos y potencial de liquidez. Aprendí a sonreír y dejar que esas palabras pasaran de largo pensando que eran solo plática. Entonces llamó Domitila. Su voz era baja, deliberada, como siempre cuando quería que la escuchara bien. Me dijo que los registros del notario confirmaban lo que ya sabía, el fideicomiso de Ramiro estaba intacto. La casa no se podía vender por nadie más que yo, y solo bajo términos específicos que él mismo había escrito. Debería haber sido un alivio, pero no lo fue. El numerito de Isidora con la herencia adelantada no era solo un impulso, era un anuncio público. La gente hablaría, y cuando la vergüenza se disipara, sabía que empezaría a buscar otra entrada. Casi oía la voz de Ramiro en mi cabeza diciéndome que no la subestimara. Él siempre iba 2 pasos adelante, por eso existía el fideicomiso. Pero Ramiro ya no estaba, y la responsabilidad de proteger lo que habíamos construido recaía solo en mí. Esa noche en el hospital miré el techo escuchando el pitido tenue del monitor cardíaco. La fiesta de Isidora había sido su jugada inicial. Que los compradores se fueran era solo un tropiezo temporal para ella. Volvería tal vez no por la casa, sino por algo más que creyera suyo.
La enfermera entró a checar mis signos vitales, tarareando bajito el único sonido en la habitación. Cerré los ojos, ya dándole vueltas a las posibilidades en mi mente. Para cuando saliera de este hospital, necesitaba estar lista para lo que viniera. Todavía veo a Ramiro sentado en la mesa del comedor la noche que firmamos los papeles del fideicomiso. La carpeta del abogado estaba abierta entre nosotros, las páginas apiladas con orden su letra en los márgenes. Se recargó en la silla, cruzó las manos y dijo en voz baja: «No le digas a nadie, especialmente a Isidora. La gente cambia cuando huele el dinero». En ese momento pensé que era demasiado precavido. Isidora era nuestra única hija. Tenía su carrera, su casa, su familia. ¿Por qué le importaría lo que habíamos apartado para después? Pero Ramiro tenía un don para leer a la gente que yo no. Había crecido viendo a sus propios hermanos despedazarse por la herencia de sus padres y no iba a dejarme desprotegida. El fideicomiso no era solo para la casa de playa. Ramiro había metido varios activos más bajo su paraguas, un portafolio de bonos municipales manejado con cuidado y un 20% de acciones en la librería histórica del centro, un lugar que amaba desde sus días de universidad. Hasta había escrito contingencias, asegurando que el fiduciario yo fuera la única autorizada para decidir. Ningún cónyuge, ningún hijo, ningún representante familiar podía anularlo. En ese entonces todo parecía puro trámite. Ahora acostada en esta cama de hospital, entendía la visión que requería. El numerito de Isidora con la casa no era algo aislado. Era la primera grieta en una puerta que intentaría empujar una y otra vez. El pensamiento no me enojaba tanto como me enfriaba el alma. Ramiro había hecho su parte en vida. Ahora me tocaba a mí guardar lo que quedaba. Alcancé el bloc de notas en el cajón junto a la cama y empecé a escribir una lista de memoria de cada activo en el fideicomiso. No para compartir, no para explicar, solo para verlo todo en un lugar. Era un mapa, y los mapas no son para cualquiera. Subrayé el último ítem 2 veces casa de playa, no transferible sin aprobación del fiduciario. Luego dejé el bolígrafo y doblé el papel con cuidado. Isidora podía armar cuantas fiestas quisiera. No iba a cruzar esa línea. Para cuando me dieron de alta la fiesta, ya se había convertido en un escándalo local. Las fotos todavía andaban circulando en línea. Isidora, parada frente a un letrero de bienvenidos al siguiente capítulo, con copa de champán en alto, su sonrisa un poco demasiado forzada. Intentó borrarlas de su cuenta, pero el Internet no olvida, y tampoco la gente que se siente engañada. Los compradores, una pareja que Ignacio conocía de sus eventos de networking, al parecer se fueron temprano una vez que les llegó la llamada de Domitila. No solo estaban avergonzados, estaban furiosos. En su versión, Isidora les había hecho perder el tiempo paseándolos como si tuviera derecho a cerrar el trato. Esa furia se extendió rápido. Empecé a oír de conocidos que habían visto las fotos y escuchado los chismes. Herencia adelantada se convirtió en humillación prematura. La gente que antes le sonreía cálidamente en el pueblo ahora meneaba la cabeza. Me llamó 2 veces ese primer día en casa. No contesté. Los mensajes de voz eran una mezcla de súplicas. Podemos arreglarlo si solo firmas los papeles, y enojo cortante. Me estás haciendo quedar mal a propósito. Pero yo no estaba haciendo nada. No tenía que hacerlo. El daño era obra suya. Fue una amiga vieja de la iglesia quien me dijo que había visto a Isidora e Ignacio en el centro vestidos de business casual, entrando a un banco. Ese detalle se me quedó grabado. Isidora no se rendía fácil, solo cambiaba el blanco. Si la casa estaba fuera de alcance, ya andaba buscando la siguiente brecha. Esa tarde,
Preparé té para mí, sentada en la cocina silenciosa, y repasé la advertencia de Ramiro en mi mente. No pararía por la vergüenza, pararía solo cuando chocara con una pared que no pudiera escalar. Lavé la taza, me sequé las manos y fui al escritorio en la esquina. Era hora de asegurarme de que esas paredes fueran más altas de lo que ella jamás esperaría. La llamada de Horacio llegó a la mañana siguiente, con la voz cortante como siempre, cuando la noticia no era buena. Isidora había contactado su oficina pidiendo copias de todos los registros de propiedades y tenencias asociadas a mi nombre. Decía que las necesitaba para propósitos de planeación familiar. Horacio no le dio nada, por supuesto, pero la petición en sí me decía suficiente. Le pregunté qué activo le había llamado la atención. Dudó, luego dijo: las acciones de la librería. Fue el único que mencionó específicamente. La librería. El tesoro callado de Ramiro. Se había metido en ella décadas atrás, cuando andaba en apuros, no solo para preservar un pedazo de historia local, sino porque creía en la visión del dueño. Esas acciones se quedaron en la familia, dando ingresos estables y un valor sentimental que el dinero nunca podría igualar. Podía imaginar a Isidora vendiéndoselo a Ignacio, fácil de vender, bajo mantenimiento capital líquido que podían usar de inmediato. Para ella era otro número en una columna, no los estantes que Ramiro había lustrado a mano, ni el rincón de lectura que ayudó a construir en la parte de atrás. Yo me encargo, le dije a Horacio. Revisa doble las protecciones para esas acciones y no le digas nada, ni siquiera que está prohibido. Después de colgar, me senté al escritorio y abrí un blog nuevo. Esta vez mi lista no era solo de activos, era de defensas. ¿Cuáles estaban en el fideicomiso? ¿Cuáles tenían contratos o cláusulas adicionales? ¿Cuáles podría necesitar mover a manos más seguras antes de que intentara de nuevo? Para cuando terminé el papel, parecía menos un inventario y más un plan de batalla. Isidora pensaba que andaba rodeando una presa. No se daba cuenta de que el terreno donde pisaba ya estaba marcado y reforzado. Doblé la lista y la guardé en el cajón con llave donde Ramiro tenía sus notas privadas. La llave seguía en una cadena alrededor de mi cuello como siempre. Si quería jugar este juego, descubriría que yo había aprendido las reglas mucho antes de que ella pensara en intentarlo. Volver a casa después del hospital se sentía diferente esta vez. La casa estaba en orden, pero la recorrí con ojos nuevos, notando cada lugar donde guardaba documentos importantes, cada cajón que podría tentar a alguien buscando ventaja. Lo primero que hice fue sacar la caja metálica del fondo del closet de mi recámara. Dentro estaban las enmiendas finales de Ramiro al fideicomiso Actualizaciones, que hizo un año antes de morir. Metí el paquete en un sobre más grande, junto con las escrituras de propiedades y los certificados de acciones de la librería, luego los sellé. Esa tarde manejé al banco. La caja de seguridad había estado a mi nombre solo por años, rara vez abierta, salvo para agregar algo nuevo. Mientras el empleado deslizaba el cajón hacia mí, puse el sobre dentro y lo cerré. Se sentía como anclar un barco antes de una tormenta. Más tarde en el supermercado vi a Domitila cerca de la sección de frutas. No se detuvo a platicar, solo pasó y con la naturalidad de la costumbre deslizó un sobre manila en mi carrito entre las naranjas. No lo miré hasta llegar a casa. Dentro había una copia certificada de los documentos del fideicomiso, los mismos que listaban cada activo que Ramiro había blindado junto con el lenguaje que los hacía intocables sin mi consentimiento. Verlo en blanco y negro me dio una calma que no había sentido en días. Guardé la copia en el cajón del escritorio, donde tenía mi libro de cuentas personal, cerrándolo con la llavecita de latón que Ramiro me había dado una vez con una sonrisa. Sabrás cuándo usarla, dijo. Esa noche me senté en la sala
con el sobre de Domitila en el regazo. No era solo prueba, era un arma, y no tenía que usarla, a menos que ella me empujara lo suficiente. Y conociendo a Isidora, ese momento se acercaba. Llegaron sin avisar Isidora, primero por la puerta Ignacio detrás con una caja de pastelería. Ofreció una sonrisa tensa mientras la ponía en la encimera. «Pensamos que te vendría bien, algo dulce», dijo como si fuera una ofrenda de paz. Nos sentamos en la mesa de la cocina los tres mientras preguntaban por mi recuperación en términos vagos. No tardó en cambiar la charla. «¿Sabes?», empezó Isidora, trazando el borde de su taza de café con el dedo. «Debe ser agotador. Mantener toda esta casa a las otras propiedades. A tu edad mereces menos preocupaciones». Ignacio entró suave. «Hemos estado platicando cómo podríamos ayudarte a simplificar las cosas. Si quisieras liquidar algunos activos, nosotros nos encargamos del proceso. Asegurarnos de que sea rápido y fácil para ti». Escuché asintiendo como si describieran el clima. Las palabras eran suaves, pero la corriente debajo era clara. Querían que aflojara el control. «Es generoso», dije al fin, cruzando las manos sobre la mesa. «Lo pensaré». No era una promesa, pero bastó para que siguieran hablando. Pasaron a cuentos de los nietos eventos próximos, el tipo de plática que intenta limar asperezas. Pero los ojos de Isidora seguían desviándose al escritorio en la esquina, el del cajón con llave. Cuando al fin se fueron, la caja de pastelería seguía sin abrir en la encimera. Vi su auto alejarse, el destello de la mano de Ignacio gesticulando animado sobre algo. Arriba abrí mi cuaderno y agregué una línea nueva bajo la lista de defensas: apelación directa por liquidación, rechazada. Era la primera vez que lo pedían tan directo. Eso significaba que el siguiente movimiento sería menos cortés. La llamada de Domitila llegó justo después del desayuno. Su tono era más afilado de lo usual, sin el calor fácil que reservaba para charlas triviales. «Tu hija intentó transferir las acciones de la librería esta mañana», dijo. «Firmó tu nombre en el formulario de autorización». Por un momento solo sostuve el auricular, dejando que sus palabras se asentaran. Falsificar mi firma no era un error, era una decisión deliberada y calculada. El banco lo atrapó de inmediato, siguió Domitila. Las firmas no coincidían, y la oficina de Horacio fue notificada antes de que nada avanzara. Para cuando hablé con Horacio, ya tenía una copia del documento falsificado. Esto, dijo seco, es más que suficiente para una carta de cese y desista. Si intenta algo así de nuevo, escalamos. Asentí sin dudar. Ambos sabíamos que dejarlo pasar solo invitaría al siguiente intento. Esa tarde hice unas llamadas discretas mías. 2 miembros de la Junta de Preservación Histórica del pueblo me debían más de un favor, y la librería era uno de los monumentos más protegidos del distrito. En horas se redactó un aviso reafirmando que ningún cambio de propiedad podía ocurrir sin revisión de la Junta y aprobación del fiduciario. No era solo un blindaje legal, era público. Cualquiera que investigara la propiedad vería su camino bloqueado a la vista de todos. Pasé el resto del día en mi escritorio con la copia del fideicomiso de Domitila extendida frente a mí. Mi pluma trazaba las cláusulas que Ramiro había insistido el lenguaje que ahora se interponía entre Isidora y todo lo que pensaba poder tomar. Al atardecer, Horacio me envió una copia de la carta que había enviado por mensajero a su dirección. Era corta, precisa, y no dejaba espacio para malentendidos. La línea estaba trazada y esta vez escrita en más que tinta. Llegó justo después del anochecer, sin tocar, sin saludo, solo la puerta abriéndose y Isidora allí con la carta en la mano. Sus mejillas rojas, los ojos vidriosos de ira. «¿Qué es esto?», exigió, empujando el papel hacia mí. «¿Una cese y desista contra tu propia hija?». Me quedé sentada en el sillón
dejando que sus palabras golpearan el aire y cayeran. «Esa carta es exactamente lo que dice», respondí con calma. «Falsificaste mi firma. Eso es un delito, Isidora». Rió corto y amargo. «Siempre has tenido que controlarlo todo. Soy tu única hija y prefieres dejar que se pudra antes de dejarme usarlo. Usarlo, dije, no es lo mismo que desmantelarlo. Ramiro y yo pusimos salvaguardas por una razón. ¿Acabas de probar por qué?» Su cara se torció al oír su nombre. «Papá no habría...» Lo hizo, interrumpí. «Cada cláusula en ese fideicomiso, cada candado en esos activos fue él. Yo solo cumplí mi promesa de mantenerlo». Por un largo rato, la habitación estuvo en silencio, salvo por su respiración aguda e irregular. Miró alrededor, como si las paredes pudieran ceder a su favor. Pero no había nada aquí para ella. «Te vas a arrepentir», dijo al fin con voz baja y tensa. «Tal vez», respondí, «pero no esta noche». Arrugó la carta en su puño, giró sobre sus talones y se fue sin otra palabra. Escuché el taconeo rápido de sus pasos en la acera, luego el portazo de su auto. No me moví hasta que oí el motor desvanecerse en la distancia. Solo entonces me levanté, crucé al escritorio y abrí el cajón. Los documentos del fideicomiso yacían exactamente donde los dejé intactos e intocables, y sabía exactamente qué necesitaba hacer después. A la mañana siguiente llamé a Horacio y le pedí proceder con la medida final que Ramiro había delineado una vez, pero nunca necesitamos remover a Isidora como beneficiaria contingente. El fideicomiso ahora la saltaría por completo, fluyendo en cambio al fondo de becas comunitarias que ambos habíamos apoyado por décadas. No era venganza, era claridad. Las protecciones que pusimos eran para preservar, no para premiar imprudencias. Y después de lo que hizo, no quedaba justificación. Horacio manejó el papeleo rápido. Para el mediodía, las enmiendas estaban firmadas, testimoniadas y archivadas. El cambio era irrevocable. No llamé a Isidora. No había nada que decir que no terminara en otra pelea, y yo había terminado de luchar. La decisión estaba por escrito, atada por ley y fuera de su alcance. Eso era lo que importaba. Esa tarde caminé a la librería. El dueño, un hombre que Ramiro había guiado años atrás, me saludó con el mismo calor de siempre. Compré una pila pequeña de novelas, más por el ritual que por la lectura. Mientras estaba en el mostrador, sentí una certeza callada. Asentarse este lugar, como la casa de playa, permanecería intacto mientras yo lo decidiera. Al volver a casa, la contestadora parpadeaba. Borré el mensaje sin oírlo. La carta de cese y desista arrugada seguía en la mesa del pasillo donde la había tirado y la dejé allí. Preparé una cena sencilla, me senté en el sillón junto a la ventana y dejé pasar la noche sin prisa ni preocupación. Afuera, las luces de la calle se encendieron una a una, marcando el fin de otro día. La voz de Ramiro me llegó entonces no en recuerdo, sino en la verdad quieta de lo que habíamos construido juntos. Algunas cosas valen la pena sostenerlas, no importa quién intente quitártelas. Y yo pretendía sostenerlas.